Hola hermanos y hermanas que están ahí en casa, que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y antes de entrar en el tema, quiero recordarles que si alguno quiere tomar la cena del Señor, todavía lo puede hacer. Yo creo que este domingo, después de escuchar el tema que compartimos para ello, la puede usted tomar. Y si necesita pan ácimo, puede pasar al templo. Siempre tenemos aquí pan ácimo, gracias a Dios y al servicio que brinda la hermana Adriana Camberos, que cada que nos toca tomar la cena viene y prepara la mesa para que la tomemos y grabemos el mensaje, y siempre nos deja una bolsita con pan ácimo por cualquiera que la requiera. Pase por ella, no tenga problemas, es gratis y se la damos con mucho amor, para que usted recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo hizo el día que murió en la cruz del Calvario. Pero también les queremos recomendar que se sigan cuidando. El COVID ha regresado con mucha fuerza y hoy en día se han contagiado más personas que antes. Entonces, por favor, cuídense y oren por aquellos hermanos y hermanas y familias que están contagiados de COVID y que no pueden salir de casa ni pueden ir a los trabajos. Oren para que Dios les sane pronto y puedan volver a sus actividades normales. De igual manera, oren por aquellos hermanos y hermanas y por aquellas necesidades que les envío por medio del WhatsApp. Oren por esas necesidades. Por ahí enviamos una necesidad que nos envió la hermana Rosy, creo que es la esposa de Pedro. Entonces, oren por esa familia, oren por esa niña de 4 años que sus papás no son cristianos y ella está con el problema del COVID, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y oren por todos aquellos amigos y familiares que usted conoce que no son salvos. Pida por su salvación, y si están enfermos de cualquier enfermedad, ya sea COVID o cualquier otra, oren por sanidad y salvación para ellos. Oren sin cesar. Clamen, porque dice el Señor en su palabra que si clamamos, Él nos escuchará y nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que ustedes y yo no conocemos. Así es que clamemos al Señor, porque Dios escucha el clamor de sus hijos, de aquellos que claman a Él de día y de noche, y que pronto les hará justicia y les responderá. Que el Señor me los bendiga. El tema que les voy a compartir hoy le he puesto como título, como está escrito. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de pararme en este púlpito con el único propósito de hacer llegar tu palabra a tus hijos, y de esa manera tus hijos puedan tener el alimento espiritual, el conocimiento necesario para que caminen en santidad y en obediencia a tu palabra cada día. No es nada más para entretenerlos, no es nada más para cumplir con mi función de pastor, sino porque miro la necesidad que tienen ellos como la tengo yo, y como tú nos muestras a nosotros que tenemos necesidad de tu palabra. Yo lloro para que tu palabra quede en los corazones de tus hijos sembrada, para que cada uno de ellos, desde el más chico hasta el más grande, pueda entender lo importante que es hacer todas las cosas, resolver los problemas, como está escrito, enfrentar las tentaciones que nos presente el enemigo cuando tengamos necesidad, como está escrito en tu palabra, y para que enfrentemos cualquier situación y circunstancia de la vida como está escrito, y la hagamos como está escrito. Oro, Señor, que cada una de tus hijos e hijas, desde el más chico hasta el más grande, podamos entender juntos lo importante que es hacer todo como está escrito en tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Pasan los tiempos y días, y hoy estamos viviendo tiempos o días muy malos, por lo de la pandemia, por los aguaceros torrenciales, por tanto pecado, tanto asesinato, tanta infidelidad, tanta violencia, tanto robo y otras cosas feas que están aconteciendo en el mundo.
Y todo eso está sucediendo como está escrito, por lo cual dice la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 16, que debemos de vivir como está escrito. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En un mundo o México modernizado, en el cual vivimos y en donde las evidencias sobran, como el corte de cabello, los peinados y los tintes de cabello, la vestimenta, los medios de transporte, los medios de comunicación, la ciencia y la maldad han aumentado, como está escrito, que esto pasaría y pasará. Pero aunque la ciencia y la maldad se multipliquen, y lo que hoy es moderno, que en unos años más ya va a ser pasado de moda, y aunque el mundo se seguirá modernizando, y los cristianos no nos debemos de espantar de todo ello, porque esto está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, el Señor nos da a entender con claridad que la ciencia se multiplicaría. Y en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 12, el Señor nos da a entender claramente que la maldad también se multiplicaría. Y aunque estas cosas se multipliquen, nosotros podemos aprovechar lo bueno de la ciencia. Sin embargo, aunque ésta se multiplique y la aprovechemos los cristianos, y aunque modas lleguen y modas se vayan, nosotros deberemos de seguir viviendo de acuerdo a todo lo que está escrito, no a las modas ni a la ciencia, sino de acuerdo a la palabra de Dios, como está escrito. Por eso le puse al tema como está escrito, porque así es como debemos de vivir usted y yo. Así es como debemos de resolver los problemas en casa, en el trabajo y en cualquier lugar, haciendo las cosas como está escrito. Así debemos de comportarnos y así debemos de hacer nuestras actividades como está escrito. Y aún está escrito que todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios es quien recibiremos la recompensa o las bendiciones que necesitamos, porque así está escrito y así tenemos que hacer las cosas, amado y amada, que están allá en casa, varones, varonas, niños, niñas, jóvenes, que quede bien claro en sus corazones que al convertirnos a Cristo, todo lo tenemos que hacer como está escrito en la Biblia. El objetivo de este tema, hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios o vivir como está escrito. Y aunque ya llevamos mucho tiempo sin congregarnos, cada quien tiene una Biblia. Y la forma de ser y actuar de cada quien debe de ser de acuerdo a lo que está escrito en ella. No nos debemos de complicar la vida. Miren, un día nuestro Señor Jesucristo se enfrentó al diablo, especialista en hacer caer en pecado a cualquiera. Y este trató y tratará de aprovechar los tiempos en los que tenemos alguna necesidad, porque son los momentos en los que podemos caer en pecado más fácil de forma voluntaria y sin que tenga nada que ver el diablo. Pero también puede ser por incitación del diablo. Algunos podrían caer en hacer algo indebido debido a su necesidad que tienen, sin que el diablo tenga que ver, pero en algunas ocasiones sí podríamos estar siendo incitados por el diablo a caer en algunas faltas o pecados, aprovechando el diablo que tenemos una necesidad y que sentimos la necesidad de ciertas cosas. El diablo tratará de hacernos caer en pecado, como trató de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en pecado, y aprovechó la necesidad que Jesucristo tenía en ese entonces, y está escrito en el libro de Mateo, capítulo 4, del 1 al 10. Ponga atención en esta lectura y ve ahí qué es lo que el diablo trató de aprovechar para hacer caer a Jesús
para que usted vaya identificando en usted las necesidades que tiene, porque esas necesidades que usted tiene las puede aprovechar el diablo para tratar de incitarlo a caer en pecado. Dice ahí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era la necesidad? Hago un paréntesis. ¿Cuál era la necesidad que Jesús tenía en ese momento? Después de 40 días de ayuno, tenía hambre, y el diablo lo sabía, y fue el momento que aprovechó para acercarse y decirle: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le respondió en el verso 4 y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el ejemplo de ejemplos y central de cómo debemos de enfrentar al diablo y las modas que no agradan a Dios, y cómo resolver los problemas familiares, y de cómo debemos de vivir cada día en todas las áreas: en el hogar, en el trabajo, en el club, en el salón de belleza, en el templo, en el hospital, en el cine, en la escuela, en la calle, en el centro comercial. Cómo enfrentar los problemas, porque no estamos exentos de los problemas y los debemos enfrentar como Jesús dijo cuando enfrentó a Satanás y le dijo: escrito está, escrito está, escrito está y escrito está. Así es como debemos de enfrentar esos tiempos o días que son malos, llenos de modas inmorales. Y así es como debemos enfrentar los problemas de cualquier índole y necesidades. Jesús actuó de acuerdo a lo que está escrito, y es así como debemos de enfrentar al diablo cuando nos esté incitando a cometer algún pecado para cubrir alguna necesidad, o nos esté incitando a hacer algo indebido para resolver algún problema. Así debemos de enfrentar los días o tiempos y los cambios de moda y necesidades, haciendo todo como está escrito. En otras palabras, como dice Dios, como dijo y dice Dios. Así se deben de hacer las cosas, así debemos enfrentar las necesidades, así debemos resolver los problemas, y así debemos de enfrentar al diablo cuando nos esté incitando al pecado. Cuando te sientas incitado o provocado para hacer algo que a Dios no le agrada, tienes tú y yo que tomar el ejemplo de Jesús y no hacerlo. En lugar de hacerlo, recordar luego, escrito está. Escrito está y escrito está. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no te emborracharás, no tomarás drogas. Escrito está. Modas a lo mejor buenas y también malas vendrán, y la ciencia se seguirá multiplicando y pasarán. Repito, modas a lo mejor buenas y también malas vendrán, y la ciencia se seguirá multiplicando. Pero todo eso pasará. Pero la palabra de Dios no pasará hasta que todo lo que está escrito se cumpla.
Hoy en día se están cumpliendo profecías que vienen en el libro de Apocalipsis y que vienen en el libro de Mateo, capítulo 24 y 25. Y se están cumpliendo todo como está escrito. La plaga que tenemos es algo que está escrito, que vendría y vendrán. Las inundaciones por todo el mundo es algo que también está escrito. El mar se sale de su lugar y arrastra con todo lo que hay en las playas. Todo eso está escrito en la Biblia. La maldad que se ha multiplicado, todo está escrito. Repito, modas a lo mejor buenas y también malas vendrán, y la ciencia se seguirá multiplicando y pasarán, pero la palabra de Dios no pasará hasta que todo lo que está escrito se cumpla. Y a pesar de todos los cambios que haya en la tierra debido a la maldad o a la ciencia o a las necesidades que tengamos, cada quien, usted y yo, sea un joven, un niño o una jovencita, debemos de vivir de acuerdo como está escrito. Tenemos que regresar a vivir de acuerdo a la palabra cada día. No porque se aumenta la ciencia, no porque se moderniza el mundo, no porque tengamos necesidades, tengamos que hacer cosas que van en contra de lo que está escrito en su palabra, o tengamos que vivir contrario a lo que dice la palabra del Señor. No, al contrario, tenemos que volver a la palabra cada día y vivir de acuerdo a ella, usted y yo. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar que porque la ciencia aumente y el pecado aumente y se moderniza el mundo y tengamos que hacer lo que el mundo quiere. Nosotros tenemos que hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el libro de Marcos, capítulo 13, verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La ciencia, la maldad, las modernidades se van y vienen, pero el cielo y la tierra pasarán también, pero las palabras del Señor no pasarán, y tendremos que vivir de acuerdo a ellas cada día. Y también dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice, en cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Modas y ciencias pasarán, necesidades vendrán y también se cubrirán, pero la palabra de Dios no pasará, seguirá siendo la misma palabra, la que nos diga o enseñe cómo vivir y cómo actuar ante la modernidad y los problemas. Y como está escrito que la palabra de Dios es para siempre, pues por lo mismo deberemos hacer todo y resolver todo de acuerdo a como está escrito, porque está escrito en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 28. Y él dijo, hablando de Jesucristo, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estando en Jerusalén, entre la multitud, una mujer gritó, bienaventurada la mujer que te parió y la mujer que te amamantó. Y él dijo, no, alto, no es así. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este mensaje a través de este versículo de la Biblia debería ser suficiente como para hacernos entender a usted y a mí que todo lo tenemos que hacer como está escrito, porque eso es lo que realmente va a traer bendición a tu vida, a mi vida. O sea, esto no es una religión, esta es una forma de vida. Fíjense que el domingo, hoy precisamente los domingos que debido a que hemos tenido que dejar de congregarnos el domingo por la tarde al llegar a casa, prendí el televisor para ver si había deportes o algunas noticias o algún programa que pudiera mirar un rato.
porque no le puedo destinar mucho tiempo al televisor debido a las actividades de la iglesia y al atender a la gente. Pero el domingo en el Canal 3 pasaron una película cristiana llamada Reto de Valientes, en la cual a un actor llamado en la película Javier Martínez, el dueño de la empresa en la que trabajaba, le ofreció un ascenso y un incremento en su salario. Pero le dijo: te voy a aumentar el salario, te voy a cambiar de puesto, te voy a subir de puesto y te voy a cambiar el salario, siempre y cuando desde los 17 paquetes que te vamos a entregar, no recuerdo si es cada día o cada semana, de los 17 paquetes que te vamos a entregar, solo vas a reportar 16. Cabe señalar que este hombre, Javier Martínez, era parte del grupo de valientes que se comprometieron a hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios en esta película, con el fin de bendecir a sus esposas e hijos. Y cuando el dueño le ofreció el trabajo, pero le dijo cuál era la condición, pues se puso triste y se puso preocupado, porque él había hecho un compromiso con Dios público, delante del pastor y la iglesia y delante de Dios, y ahí se comprometió a hacer todas las cosas para agradar a Dios y de esa manera bendecir a su esposa e hijos. Pero bueno, el dueño de la empresa le dijo, después de haberle propuesto el ascenso y el incremento en su salario, y la condición era que reportara un paquete menos de lo que realmente le estaban entregando, el dueño de la empresa le dijo: piénsalo y mañana me dices. Cabe señalar que este Javier había pasado una crisis económica antes. Él y su esposa, y ustedes saben lo que es pasar una crisis económica en casa. Es una preocupación tremenda el mirar que no hay lo suficiente como para cubrir las necesidades de los hijos, cubrir las necesidades que requiere una familia. Pues este Javier Martínez y su esposa ya habían pasado por esa crisis económica, por lo cual cuando llegó a su casa y se lo contó a su esposa, ella se afligió mucho y le dijo: si no aceptas te van a correr. Bueno, pues como este hombre había hecho un compromiso con Dios de hacer las cosas de tal manera que su esposa y sus hijos recibieran bendición, o sea, hacer las cosas de acuerdo a como está escrito, al siguiente día se presentó ante el dueño de la empresa y muy triste y cabizbajo entró a la oficina de su jefe y le dijo, el jefe le preguntó: ¿qué has decidido? Y Javier Martínez le dijo: no acepto trabajar de esa manera. Y por ese hecho de honradez, en lugar de correrlo, el jefe le extendió la mano y como él estaba cabizbajo no la vio, pero levantó la cara y vio la mano. A lo mejor él pensó que era un saludo de despedida, pero no, el dueño de la empresa le extendió la mano
y al estrechar la mano del empleado de Javier Martínez, le dijo: estás contratado. Eso es lo que yo quería saber. Quería saber si tú eras tan honesto, si eras capaz de ser honesto y de esa manera poder poner mi confianza en ti para que ocupes el puesto en el que vas a estar. Por ahí a un lado estaba, yo creo que el director o no sé quién era de la empresa, y volteó a verlo y le dijo: te hicimos una prueba para ver si la pasabas, y la pasaste. Es tuyo el empleo. Entonces le habían hecho una prueba para saber si podían confiar en él, y la pasó. Pues no aceptó participar de la corrupción, del robo, de lo chueco. Y así sucede cuando decidimos, a pesar de las modas y los problemas y necesidades que haya, hay que hacer las cosas como está escrito en la Biblia. Aunque te estén presionando, hermano, hermana, aunque te sientas presionado por las necesidades, o a veces a lo mejor hasta te puedes estar siendo incitado por el diablo, o a lo mejor llegan modas y la ciencia aumenta, y lo que tenemos que aprovechar de la ciencia, pues es lo bueno, pero no lo malo. Dios bendice, como está escrito, a los valientes y obedientes, a los que hacen todo como está escrito. Puede uno parecer exagerado al enseñar que se debe de hacer todo como está escrito, y más en este tiempo. Pues parezca lo que parezca, en lo personal, yo puedo parecer exagerado, fanático, loco, porque estoy aferrado a que usted y yo, mi familia, tengamos que hacer todas las cosas como está escrito. Pues parezca lo que parezca, eso es lo que quiere Dios que enseñemos, y eso enseñaremos. Desde que recibí la palabra de Dios me enseñó que así sería y así será como está escrito. También desde que Moisés recibió la palabra, dio instrucciones de parte de Dios a todo su pueblo para que vivieran y enfrentaran los problemas y necesidades de acuerdo a como está escrito, y se enfrentaban los problemas y necesidades como está escrito, recibirían las bendiciones. En caso de hacer todo contrario a como Dios les dejó escrito, en caso de no ser obedientes, recibirían las maldiciones, como está escrito, hermano, hermana, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos del 18 al 21. Ahí Dios les dijo: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor Dios juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La palabra de Dios la tenían que tener por todos lados el pueblo de Israel. Repito, la palabra de Dios la tenían que tener por todos lados para que vivieran como está escrito. La tenían que tener en el corazón, la tenían que tener en la mente, la tenían que tener en la mano, la tenían que tener en la frente. Y tenían que hablar de ella cuando se sentaran en su casa, cuando anduvieran en el camino, cuando se acostaran, cuando se levantaran. La escribirían en los postes de la casa, en las puertas. El fin de tener la palabra de Dios por todos lados
porque así Dios se lo dejó establecido al pueblo de Israel, era que aprendieran y aprendamos a temer a Dios y obedecerle. Y en otras palabras, a vivir como está escrito. Pues en la obediencia a Dios está la bendición, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 2, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Como está escrito, hermano, hermana, el vivir y actuar de acuerdo a la palabra de Dios nos asegura que vendrán todas las bendiciones y nos alcanzarán. Pero debemos de vivir de acuerdo a lo que está escrito. Para eso Dios nos llamó y nos dio su palabra, para que a pesar de las modas y a pesar de las necesidades que tengamos y problemas, a pesar de que el diablo nos esté incitando para hacer cosas indebidas, debemos de hacer todo como está escrito. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No debemos de vivir de acuerdo a las modas o a la ciencia, ni de acuerdo a los deseos que teníamos antes y tenemos hoy, porque los deseos de la carne siempre vamos a tenerlos. Sin embargo, todo lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que está escrito. Eso es lo que realmente les traerá a ustedes y a mí bendición, porque está escrito. Eso es lo que nos puede llevar a ser familias bienaventuradas, porque está escrito. Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, bienaventurados todos aquellos que han tomado la Biblia como su forma de vida y hacen las cosas como está escrito en ella, resuelven sus problemas como está escrito en la Biblia, cubren sus necesidades como está escrito en la Biblia, enfrentan cualquier circunstancia de la vida y hacen todo como está escrito en la Biblia. En toda la Biblia, la palabra como está escrito aparece como 80 veces, 17 en el Antiguo Testamento y 63 en el Nuevo. Como está escrito, esta palabra significa que van a suceder las cosas. Repito, esta palabra significa que van a suceder las cosas como escrito está y se deben de hacer como escrito está. No de otra manera. Cuando uno se atreve a hacer las cosas de otra manera, se mete uno en cada problema. Y todo por no hacer caso de lo que Dios nos dice. El pueblo de Israel recibió instrucciones acerca de cómo hacer un altar de piedras enteras, y vamos a tomar esto como ejemplo. Repito, el pueblo de Israel recibió instrucciones acerca de cómo hacer un altar de piedras enteras y sin que nadie las hubiera cortado. Eso quiere decir que tenían que buscarlas, y eso fue lo que hizo Josué. Como está escrito en el libro de Josué, capítulo 8, verso 30 al 31, dice: entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Dios, lo había mandado a los hijos de Israel.
como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Dios y sacrificaron ofrendas de paz. Hasta para hacer un altar tenían que usar piedras de acuerdo a como Dios les había dicho. Y así lo hicieron. Y así debieron de hacer todas las cosas que Dios les mandó desde que se les entregaron los libros de la ley de Dios. Y así las debemos hacer hoy en día usted y yo. Desde que usted tiene una Biblia en sus manos y decidió ser cristiano y seguir a Cristo, tiene que caminar en obediencia y hacer todas las cosas de acuerdo a como está escrito. Porque escrito está: las bendiciones vendrán sobre los que son obedientes, y porque escrito está: las maldiciones vendrán sobre los que son desobedientes. Como lo reconoció un día el profeta Daniel en el capítulo 9, del 12 al 14. Miren, un día el profeta Daniel reconoció que debido a los pecados que había cometido el pueblo de Israel, estaban sufriendo. ¿Y en dónde estaban sufriendo? En Babilonia. Porque debido a la maldad del pueblo de Israel, fueron llevados a Babilonia, en donde estuvieron 70 años viviendo y trabajando como siervos del rey de Babilonia y de los reyes en turno. Y debido a esos pecados y esas maldades, el profeta Daniel en el capítulo 9, versos del 12 al 14 dice: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de el Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Dios veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Dios, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Todo el mal que menciona el profeta Daniel en su libro, todo el mal que menciona el profeta Daniel en su libro o en este capítulo, y que cayó sobre el pueblo de Israel, Daniel reconoció que fue el resultado de sus desobediencias, porque escrito estaba y está: o llega una cosa o llega la otra, pero esta llega porque escrito está. Puede llegar lo bueno, puede llegar lo malo, y todo eso depende de nosotros. Si hacemos las cosas como Dios manda, si resolvemos los problemas como Dios manda, si enfrentamos nuestras necesidades como Dios manda, si nos abstenemos de caer en tentación a pesar de las necesidades que tengamos y los problemas que tengamos, llegarán las bendiciones a nuestra vida. En caso de hacer lo contrario, va a llegar lo otro, que es lo malo. Así que va a llegar una cosa o la otra de acuerdo a cómo hacemos las cosas. Si hacemos las cosas como está escrito, seguro que va a llegar la bendición. Si hacemos las cosas de acuerdo a nuestros puntos de vista o contrarios a lo que Dios nos enseña, vendrá lo malo. En el Nuevo Testamento,
como en el Antiguo Testamento, los como está escrito, repito, en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, los como está escrito, significan que la palabra de Dios es autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Lo como está escrito significa que todo ha sucedido y sucederá como está escrito. Por ejemplo, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació y el rey Herodes se enteró de ello, mandó llamar a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde nacería el Mesías, o sea, Jesucristo. Y dice el libro de Mateo capítulo 2, verso 5, dice que ellos le dijeron a Herodes, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Cuando Jesús nació, repito, Herodes, preocupado por ello, mandó llamar a los principales hombres de Jerusalén y a los sacerdotes y les preguntó dónde nacería el Mesías. Y obviamente les preguntó porque ellos sabían en dónde nacería de acuerdo a las Escrituras. Y aquí en el capítulo 2 de Mateo, verso 5, ellos respondieron, o ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y precisamente en Belén de Judea es donde Jesús nació, porque así estaba escrito. Y se los digo esto, hermano, hermana, que estás allá, para que entienda usted, como estoy entendiendo yo, lo importante que es resolver los problemas o enfrentar las necesidades y las tentaciones que el enemigo nos ponga, y hagamos todo de acuerdo a como está escrito, porque de esa manera Dios nos va a bendecir y de esa manera Dios nos va a dar la victoria sobre las tentaciones que nos presente el diablo. En el mundo y todo lo que está pasando y pasará es porque está escrito, y es por ello que Dios nos dejó bien claro el cómo debemos de resolver los problemas y cómo debemos de enfrentar las modas y cómo debemos de aprovechar la ciencia sin dejar de vivir como Él nos manda, para que recibamos, como está escrito, las bendiciones y no las maldiciones, porque el plan de Dios es bendecirnos, no es maldecirnos, pero nos advierte que si no obedecemos y hacemos las cosas como está escrito, pues nos va a ir mal. Los hombres del Antiguo Testamento como los del Nuevo, y aún nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día nosotros, usaron y usamos estas palabras para acabar con cualquier discusión, o para resolver cualquier problema, o para corregir a alguien, o para mostrarle a alguien cómo se debe vivir, o hasta para liberar a los endemoniados, como está escrito. Obviamente, como está escrito en la Biblia. La palabra, repito, escrito está, significa que la palabra de Dios es autoridad, la cual nadie puede refutar. Aún los endemoniados son liberados cuando se les dice a los demonios, escrito está, y se menciona la palabra de Dios, estos son echados fuera en el nombre de Jesús, porque escrito está. En Marcos capítulo 16, verso 17, que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hasta los demonios y el diablo son echados fuera cuando se les dice escrito está, y usted menciona el texto de la Biblia, el verso de la Biblia, y los demonios salen, porque la verdad trae libertad. Algunas veces enfrentamos casos de liberación y el Espíritu Santo nos recordó citas bíblicas muy claras,
muy contundentes que al mencionar la cita bíblica y en el nombre de Jesucristo echamos fuera a los demonios e inmediatamente fueron liberadas. Yo me he quedado asombrado de que a veces cuando hemos ministrado, hemos liberado a algún hombre o alguna mujer que están poseídos por Satanás. Cuando lo hemos hecho, el Espíritu Santo nos ha recordado citas que han servido y que al mencionarlas, solamente las mencionamos y le decimos, porque escrito está Satanás, y ahora te vas en el nombre, y se va inmediatamente liberada la persona, porque escrito está. Así es que la palabra, porque escrito está, significa autoridad, la cual nadie puede refutar. Aún Satanás y sus demonios, cuando se menciona la palabra, la gente es liberada en el nombre poderoso de Jesucristo, y como escrito está, y estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Como escrito está, alguna vez liberamos a un hombre con la cita de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. A ver, espérenme, porque esa no la traigo aquí en mi tema, pero ahorita recordé esa cita con la cual Dios nos permitió liberar a varias personas. 12, versículo 11. Que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando mencionamos esta cita y mencionamos que la sangre del Cordero redimió al que estaba poseído por el diablo y echamos fuera a los demonios, salen de inmediato, porque el enemigo no puede soportar el poder de la sangre del Cordero, o no puede soportar lo que está escrito. Y en otras ocasiones hemos usado otras citas bíblicas que al momento de mencionarlas y decirle al diablo, escrito está, y te vas fuera en el nombre, fuera, y se va inmediatamente. Me he quedado impresionado, para la gloria de Dios. Todos debemos de apelar a la palabra de Dios o acudir a la Biblia para recibir instrucciones para cualquier asunto de la vida diaria y hacer todo como está escrito, para vivir como está escrito, para resolver un problema como está escrito, para esperar en Dios que nos ayude y que se cubran las necesidades como está escrito, y para que cuando te veas incitado a hacer algo indebido, tú le digas como Jesús le dijo al diablo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, o escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, o escrito está, Satanás, no cometerás adulterio, o escrito está, Satanás, no fornicarás, o escrito está, Satanás, no robarás, o escrito está, Satanás, no mentirás, o escrito está, Satanás, no adorarás ídolos, o escrito está, Satanás. No saldrán de nuestra boca palabras corrompidas, escrito está, y escrito está. Y hasta el mismo diablo se tiene que ir, pero nosotros tenemos que enfrentar las necesidades de la vida, los problemas, y resolverlos como escrito está. Y cuando nos veamos tentados para hacer algo indebido, digamos, escrito está, no robarás a tu patrón, escrito está, no tratarás mal a tu esposa, escrito está, no le faltarás al respeto a tu marido, escrito está, honra a tu padre y a tu madre, no te pongas de desobediente. Y así tenemos que enfrentar los problemas como escrito está, y así se resuelven. Y así todos como familia o como iglesia estaremos recibiendo la bendición de Dios cada quien, aún estando en casa, aún estando bajo estas circunstancias. Dios derrama sus bendiciones sobre los que viven como escrito está.
En conclusión, hermano, hermana, todos debemos de vivir como escrito está y no de acuerdo a la cultura o a las modas o a la maldad que hay en el mundo. ¿Para qué? Para que nos vaya como escrito está, de bendición. Pero si no hacemos las cosas como está escrito, está entonces que nos irá de maldición, porque escrito está. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Y cómo debemos de vivir? Como está escrito. ¿Cómo debemos de resolver los problemas? Como está escrito. ¿Cómo le va a ir a los desobedientes? Como está escrito. ¿Cómo le va a ir a los desobedientes? Como está escrito. ¿Cómo queremos que nos vaya? Bien, obviamente, pues vivamos como está escrito. Así es que en esta hora yo quiero concluir este tema también animándolo a usted, hermano, hermana, joven, jovencita, sea quien sea. Yo le quiero animar a que en esta hora, si usted está haciendo las cosas como está escrito, a Dios la gloria y la honra, porque Dios le va a bendecir a usted y le está bendiciendo a usted. Pero si usted no está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, le quiero animar a que antes de que vengan las maldiciones, como está escrito sobre su vida, se arrepienta de su pecado. Si es que no ya está usted viviendo y están sobre usted esas maldiciones. Si todavía no llegan, arrepiéntase. Si ya llegaron, arrepiéntase. Porque Dios le ama, Dios es bueno. Y cuando alguien se arrepiente, Dios le perdona. Y hay mucho gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que están en la tierra, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así es que, hermano, hermana, que has caído en pecado, sea el pecado que sea, te quiero animar a que le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Avergüénzate de tu pecado y humíllate ante Dios y pídele perdón, y Él te perdona. Y junto con el perdón viene la bendición o la restauración de las cosas en tu vida, en tu familia. Así es que ahí donde estás, hermano, hermana, sea quien sea, arrepiéntase, arrepiéntase. No estoy haciendo llegar este mensaje a ti o a usted solo por cumplir, lo estoy haciendo llegar a ti o a usted porque Dios quiere bendecir tu vida, porque Dios quiere que seas bienaventurado y bienaventurada. Así es que ahí donde estás, hermano, hermana, si has caído en algunos pecados que podrían ser el motivo por el cual las cosas ya no te están saliendo como antes, o se te está cayendo la casa, o te está yendo mal, arrepiéntete ahora. No dejes para otro día el arrepentirte ahora. No sea que mañana pueda traer más desgracias, más sufrimiento, cuando es de ello de lo que Dios quiere librarte. Y te puede librar Dios con el simple hecho de que te humilles y le pidas perdón a Dios ahorita. ¿Qué pasa si los desobedientes se arrepienten? ¿Qué va a pasar con ellos? Como está escrito, habrá gozo en el cielo y bendiciones en la tierra a todos los arrepentidos. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado,
Oramos a ti, Señor, para darte gracias porque esta palabra que tú has puesto en mi corazón compartir con tus hijos y tus hijas por este medio, es una palabra que ha servido para mí, Señor, para que yo recupere fuerzas, ánimo, para continuar viviendo de acuerdo a tu palabra y atendiendo las cosas de acuerdo a tu palabra y corrigiendo aquello en lo que no estuviera yo haciendo bien. Señor, aquí estoy. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque por medio de ella tú hablas a mi vida, como seguramente estás hablando a la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, que aunque aumente la ciencia, que aunque aumente la maldad, aunque las modas vengan y las modas se vayan, Señor, aunque haya problemas y necesidades en casa, aunque me vea tentado por el diablo para hacer cosas que a ti no te agradan, yo pueda decir, escrito está: no robarás, no mentirás, no harás cosas que desagraden a Dios, no caerás en desobediencia, porque tú bendices a los obedientes. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos a ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros y perdonen los pecados que haya cometido cada uno, de los que están allí en casa, como de los que estamos aquí en este momento. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre del Cordero y líbranos de todo mal. Y oramos a ti por la iglesia de Chilpa, de Chincocuac, del Rosario. Oramos a ti por los hermanos de Pachuca, oramos a ti por los hermanos de Chahuento y oramos que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, y los bendigas y derrames tus bendiciones, porque después de escuchar este mensaje, seguramente que cada uno de ellos tuvo que doblar las rodillas delante de ti y pudo reconocer su pecado delante de ti y confesar su pecado delante de ti. Y ahora oro a ti por ellos, Señor, declarando que la sangre del Cordero, después de que ellos se han arrepentido, Señor, la sangre del Cordero los ha redimido, la sangre del Cordero los hace libres del pecado, del poder del diablo y de toda maldición, en el nombre de Jesús. Y oro a ti, Señor, para que pedirte que abras las ventanas de los cielos, que derrames tus bendiciones sobre tus hijos y de tus hijas que están en casa, en el nombre glorioso de Jesús. Clama a ti, Señor, por aquellos que están enfermos. Te pido que pongas tu mano poderosa sobre ellos y los sanes. Clama a ti por aquellos que tienen problemas familiares. Restaura sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Clama a ti por aquellos que tienen problemas económicos y te pido, Dios, que hagas llegar los recursos económicos que necesita cada quien. Clama a ti, Señor, por aquellos que les cuesta trabajo ser obedientes y te pido que obres con tu Espíritu Santo y les ayudes a ser obedientes en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todos aquellos que han recibido esta palabra y este mensaje y bendice sobre todo a aquellos que procedieron al arrepentimiento, porque así está escrito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga como está escrito.